Y por eso necesitamos tener con claridad, comprender con claridad lo que representa un avivamiento. Amén. El avivamiento no está relacionado con el dinero, no está relacionado con acciones, no está relacionado con moveres o sentires. El avivamiento es una acción netamente espiritual del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Y obviamente para entender ideas complejas es necesario tener comparaciones. Y vamos a ver dos comparaciones en la Biblia con respecto a personas que tuvieron un avivamiento, un encuentro personal con el Señor y cambiaron su vida de una manera direccional en 180 grados. Es decir, voy en esa dirección y cuando tuvo un encuentro con el Señor se fue en esa otra dirección. Esto es algo impresionante que nos dejó registrada la palabra. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 9. Santo es el que está aquí esta mañana. Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Gloria a Dios. Bueno, si lo encontraron lo leemos, si no puede seguir la lectura acá en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para la sinagoga de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, es decir, seguidores de Jesús, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de una mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. Inclina su rostro para que tengamos un momento de oración. Te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia. Padre de la gloria, rogamos que tú abras nuestro entendimiento y que tú nos ayudes, Señor, para que podamos todos anhelar vivir en avivamiento espiritual, para que renovemos nuestra vida, Señor, delante tuyo, para que renovemos nuestros compromisos en tu presencia y que tu palabra pueda cumplir el propósito por la cual tú la envías en nuestras vidas. Suplicamos de tu cuidado y de tu bendición en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Saulo era perseguidor de la iglesia. Ya hemos hablado en otras oportunidades de que Saulo consentía en la muerte de los discípulos. Él dio su voto para que maten a personas que seguían a Jesús. Saulo no tan solo era perseguidor, él era acérrimo perseguidor. Los arrastraba de las casas a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Y dice la Biblia que en las sinagogas los obligaba a blasfemar en ese nombre, porque si no correrían el destino de muerte. Así que había un odio profundo en la vida de Saulo hacia Jesús, hacia los seguidores de Jesús. Y aquí tiene un encuentro en medio del desierto, una luz resplandeciente tan poderosa que lo hizo caer a tierra, e inmediatamente dice la Biblia que él cayó postrado, y entendemos por el relato bíblico que él cerró sus ojos y escuchó esta voz que le llamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la palabra del Señor que Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente él se doblegó ante esa voz y ante esa presencia, porque obviamente era algo superior
a lo que él era, y por eso le dice Señor. Señor significa Dios. Y él reconoció de alguna manera que era Dios el que estaba hablando con él. Y entonces el Señor le dice de esta forma: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba en el piso. Todas las personas que estaban con él escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Pero Saulo estaba teniendo esta experiencia transformadora, regeneradora, transformadora de una manera radical. Porque él había ido donde los sumos sacerdotes a pedir cartas de autorización para que se encontrase alguno que fuera seguidor de Jesús en el camino a Damasco o en la ciudad de Damasco, los pudiese llevar presos a Jerusalén. Esa era su intención. Él iba con esas autorizaciones para poder hacer esto, y resulta que se encuentra en el camino con Jesús y él le dice: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Y esta es una expresión completa de una transformación radical, porque ahora se aparece Jesús a quien Saulo perseguía, y cuando tiene este encuentro con el Señor, dice la Escritura que Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y esto fue una transformación, pero radical. Porque hasta ese momento Saulo estaba lleno de ira, estaba rabioso por llevar preso a todos los que seguían a Jesús. Y ahora tiene un encuentro con Jesús y cambia 180 grados su postura. El que llevaba cartas para llevar preso y arrastrarlos a la cárcel a los seguidores de Jesús, ahora le está preguntando a Jesús: ¿qué quieres que haga? Esto habla literalmente que él en ese instante dejó de lado el propósito original que lo llevó a Damasco. Él no fue a Damasco a dar un taller, no fue invitado a un congreso. Pablo no fue allá a Damasco para conocer cómo era la ciudad, no. Él iba con el propósito de agarrar a los seguidores de Cristo y llevarlos presos a Jerusalén. Y Dios cambió su propósito de ahí en más. Pablo se transformó de una manera radical que nadie podía llegar a creer que se sucedería este tipo de transformación. Porque todos los cristianos que estaban viendo cómo mataban a Esteban en el capítulo anterior y a Saulo con brazos cruzados, cuidando la ropa de los que lo estaban matando, nadie podría imaginarse: ese hombre algún día se va a convertir a Cristo. Porque era lo peor. ¿Quién podía pensar eso? Y de hecho, cuando Saulo se convierte y lo llevan, Ananías lleva el mensaje para que él pueda entregarse, lo bautiza, él es lleno del Espíritu Santo, y Saulo inmediatamente, ¿qué hace? Comienza a hablar de Jesús. Él se fue de Jerusalén a Damasco, y cuando regresó se querían juntar con los de la iglesia. Y obvio, los que estaban en la iglesia decían: esta es una recontra trampa, porque este es el que mató a Esteban, este es el que persiguió a los cristianos, y ahora viene diciendo que es creyente. Está engañando, está queriendo engañarnos. No es posible que se haya convertido este tipo de persona. Lo importante de esto es que nada es imposible para Dios. Y como dice el dicho popular, la filosofía barata: no hay duro que no se ablande. ¿Sí? Así que si usted está frente a un Saulo, un familiar, un vecino, el quien quiera, por más que esté en contra, usted confíe que el Señor va a tocar ese corazón y le va a hacer un día el camino, y tal vez no sea aquí en Gutiérrez, tal vez sea yendo a otra ciudad, como le ocurrió a Saulo. No fue en Jerusalén, fue yendo a Damasco, y ahí el Señor va a aparecer sobre esa vida, y esa persona va a volver renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Saulo sufrió un avivamiento de una manera potenciada, porque él se transformó de una manera 180 grados de su propósito de perseguidor, de delator, de traidor. Lo llevó ahora el Señor a él ser el perseguido. Aunque ya no había otro Saulo más que lo persiguiera a él,
porque el único Saulo encarnizado era él y ahora fue transformado, y todos los que tal vez le seguían el juego a Saulo no tenían la misma tenacidad, así que no era que Saulo estaba en un peligro de que lo persigan a él ahora, sino que la propia iglesia no aceptaba a Saulo por todo su pasado, hermano. Todos conocían qué había hecho él, y tal vez muchos de los cristianos de Jerusalén habían estado en la cárcel por culpa de Saulo, y ahora Saulo aparece en la iglesia diciendo: me gustaría compartir una palabra con ustedes, mis hermanos. Dicen: pero anda, sabemos quién es, ¿no? Sin embargo, esta transformación la hizo el Espíritu Santo, pero no la hizo de una manera externa, la hizo interna, cambió su mente, cambió su propósito, cambió su intención, cambió su espíritu, hermanos. El Espíritu Santo obró sobre la vida de Saulo y se transformó en una nueva criatura que absolutamente nadie podía creer que eso sucedería. Porque un avivamiento no viene para hacernos llorar. Un avivamiento no viene para hacernos sentir cosas. Un avivamiento viene para transformar. El avivamiento ha sido enviado por Dios para transformar nuestras vidas. Y no porque nosotros seamos perseguidores de la iglesia y podamos decir: bueno, como yo fui perseguidor, ahora sí recién creo. No, hermano. La transformación que Dios desea es que nosotros vivamos siempre llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida necesita ser transformada. Nuestras intenciones necesitan ser transformadas. Nuestras proyecciones necesitan ser transformadas. No necesitamos un cambio de look, ni cortarnos el pelo, ni cambiarnos ropa. Eso externo no es un avivamiento. El avivamiento es interno. Es la lectura del corazón, es la intención del corazón, es el deseo de servir a Dios, de adorar a Dios genuinamente. Eso es lo que provoca un verdadero avivamiento. Y lo hemos visto y lo hemos leído en la vida de Saulo, que realmente vivió en un avivamiento, porque al final de todo Saulo tuvo que aferrarse a este momento de su conversión para poder soportar todo el sufrimiento que él tuvo que vivir posteriormente por la causa de Cristo. Pero tuvo este encuentro que le dio esa fortaleza. Por lo tanto, el avivamiento no tan solo nos hace tener hambre de Dios, el avivamiento también nos da una fortaleza en nuestro espíritu. Esa fortaleza no tan solo es plantada por el Espíritu Santo allí para que nosotros resistamos los días malos, sino para que se potencie el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque pareciera ser que cuando hablamos del fruto del Espíritu, como que fueran los frutos del Espíritu, y empezamos a enumerar esas nueve características. Bueno, yo a veces, no tengo paciencia, pero sí tengo amor, tengo fe. Entonces, pero me falta benignidad. Y no se trata de eso. El fruto del Espíritu es una característica que hace que esas 9 formas se manifiesten de una manera potenciada en la vida del cristiano. Y necesitamos no tan solo decir: yo tengo amor y tengo fe, pero no tengo paciencia. ¿Quién no tiene paciencia? Son retóricas las preguntas. No levante la mano, ni diga yo, no. ¿Sí? Pero aquí hay mucho que le falta paciencia, hermano. ¿Sí? Y me incluyo, a veces también me falta paciencia. Hay muchos que tenemos algunas cositas por ahí que, hay que nos cuesta un poco, hermanos. Y necesitamos un avivamiento para poder vencer esas acciones que restringen nuestra relación con Dios. Si nosotros hiciéramos una enumeración de las características de Saulo, Saulo las tenía todas, hermano. El perseguidor, él llevaba, era digamos irrespetuoso, arrastraba hombres y mujeres, los arrastraba por igual a la cárcel, no le interesaba nada. Y dice la palabra del Señor que este encuentro, que no habrá durado mucho tiempo, pero lo hizo caer a tierra, lo derrumbó, hizo que caiga su ego por tierra, hizo que caiga su autoridad por tierra, hizo que pierda la postura y que quede ciego, que no pueda ver. Por 3 días, dice la palabra del Señor.
Y hubo un encuentro, un mover del Espíritu y que transformó su vida de una manera radical. Y bueno, Saulo lo necesitaba para ser cristiano. Pero nosotros necesitamos una transformación radical también. No porque seamos creyentes, no porque estemos sirviendo a Dios, podemos decir, estamos todo bien. Porque algunas cositas tenemos, hermano. Por favor, dígame si tiene alguito por ahí, como que algún changuy por ahí guardadito, como que si este lo tengo que sacar. Y sí, hermano, hay cositas que tenemos que perfeccionar en nuestra vida. Y ese es el propósito de la Escritura. Nos trae la palabra, nos confronta y nos tiene que hacer sentir incómodos. Si la palabra solo viene a decirme, estás bien, dale para adelante, eres el mejor, Dios te va a llevar por el mundo. Y, hermano, no es la palabra real, hermano. Nos tiene que sentir incómodos cuando el Señor nos ministra, porque necesitamos esa perfección de Dios para poder alcanzar sus propósitos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos a Saulo, la historia de él, nos damos cuenta de que sí tuvo un avivamiento genuino que perduró toda su vida. Toda su vida. Porque hasta los últimos minutos de su vida, estando preso en Roma, en el mismo seno del Imperio Romano, se animó a establecer una iglesia en ese lugar. Todo lo contrario de lo que hacía al principio, terminó haciéndolo al final. Y entregó su vida por Cristo. No negó su fe. Vivió en un avivamiento permanente. Necesitamos esa clase de avivamiento. Amén. Bueno, el otro ejemplo es un ejemplo, obviamente, del Antiguo Testamento. Quise usar uno y uno. Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí está la historia de un profeta de Israel. Primera de Reyes, capítulo 18. El profeta es Elías. Bueno, la lectura es bastante larga, así que les voy a invitar que anoten la cita bíblica, después lo lean, son muchos versículos y voy a llevar mucho tiempo leyendo. El contexto de lo que está sucediendo aquí es que todo el pueblo de Israel se había volcado a la adoración idolátrica falsa delante de Dios. Adoraban a un dios pagano que se llamaba Baal. Todo el mundo adoraba a Baal, en todas partes. Y el rey que estaba en el gobierno en ese momento no era una persona que amara a Dios. Estaba casado con una mujer que no era del pueblo de Israel y que lo inducía a hacer cosas malas en la idolatría. Y este profeta, Elías, como sabemos, es uno de los profetas prominentes del Antiguo Testamento. Él tenía esta necesidad de llevar al pueblo a Dios. Porque por más que Elías se esforzaba para dar el mensaje que el pueblo debía enderezar su camino, el pueblo igual seguía adorando a Baal. Y llegó tal punto donde Elías puso esta confrontación y les dijo al pueblo, hoy tienen que decidir a quién van a servir, o a Dios o a Baal, pero ya no pueden seguir así. Hoy deben tomar una decisión a quién van a servir de ahora en adelante. Así que él tomó esta postura e hizo una rivalidad con los 450 sacerdotes de Baal. Y les dijo al pueblo, bueno, vamos a hacer un sacrificio, ellos y un sacrificio yo. Y el Dios que responda por fuego, ese va a ser realmente Dios. Y a la gente le pareció oportuno, porque si es Dios tiene que el poder para responder por fuego. Y entonces consistía en que ellos tenían un altar, un sacrificio, y el verdadero Dios haría caer fuego del cielo para consumir ese sacrificio. Así que los 450 sacerdotes de Baal comenzaron a armar su altar, pusieron
sus animales, las leñas y todo, y empezaron a dar vueltas ahí como a danzar, a lacerarse, dice la Escritura, se golpeaban el cuerpo, se ensangrentaron todos, y ahí estaba Elías diciéndole, bueno, griten un poquito más fuerte, por ahí nos está escuchando su Dios. Se reía de esta situación, pero resulta que no era fácil, hermano. Él estaba diciendo que caería fuego del cielo, y para eso él debía tener una plena convicción de que sucedería. Porque por más que a los sacerdotes de Baal no cayera fuego, y cuando él hiciera su sacrificio tampoco cayera fuego, todos iban a morir ese día, hermano. Porque todos entonces era una falsa idolatría en los dos casos. Él debía tener una plena certeza de que esto sucedería. Entonces dice la palabra del Señor, voy a leer algunos versículos. En el capítulo 18, versículo 30, entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él cuando le correspondía hacer el sacrificio a él, y el pueblo se acercó. Él se puso a arreglar el altar del Señor que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió por nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y desató al toro y lo puso sobre la leña. Estas acciones que hizo él están demostrando que para que haya un avivamiento, primero debe haber restauración. Porque el altar de Dios estaba destruido, estaba derribado. No estaba en condiciones de ofrecer un sacrificio. Así que lo primero que hizo él pidió a la gente que se acerque. Tal como lo dice la Escritura en el libro de Santiago. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Les pidió al pueblo que se acerquen, acérquense para acá. Tomen una decisión. No estén distantes pensando a ver qué va a pasar, qué hace otro, no. Vengan ustedes. Los llamó primero, y una vez que los llamó, comenzó a arreglar el altar que estaba arruinado. Tomó las piedras, eran 12 piedras, una piedra por cada tribu de Israel, buscó esas piedras, las ordenó de tal manera que formó un altar con esas 12 piedras. No eran piedrecitas chicas, eran unos cascotes así gigantes, ¿no? Que él puso allí. Y él luego, amados hermanos, de que tuvo esa capacidad de hacerlo, es exactamente lo mismo que sucede cuando nosotros comenzamos a ser restaurados. Ponemos nuestro fundamento espiritual en Jesús, que es autor y consumador de la fe. Jesús es el fundamento para la edificación de una vida de fe. Es lo mismo que estaba haciendo Elías. Él, antes de hacer el sacrificio, primero restauró el altar. Dice la Escritura que nosotros mismos, en el libro de Romanos, el capítulo 12, versículo 1, dice que nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable. Nosotros mismos somos el sacrificio para Dios. Así que una vez que él ordenó el altar, cortó la leña, la puso en ese lugar, luego puso el toro en ese lugar arriba y encima dijo, pónganle agua. 4 veces la cantidad de la superficie, y por 3 oportunidades derramaron 4 cántaros con agua sobre el sacrificio. Así que el agua chorreaba por ahí, por toda la zanja que él había hecho. Aún era más improbable que sucediera esto. Y él hizo una oración tan sencilla que cuando la leemos en unos pocos segundos decimos, no puede ser que solo oró así. Porque pongámonos en el lugar de Elías, hagamos cuenta, usted es Elías, está frente a 450 personas que quieren matarlo porque se lo quieren comer. Y ahora usted tiene que orar a Dios para que caiga fuego del cielo. ¿Cómo sería nuestra oración? No sé, quedaríamos desgarrados de la garganta, tantos gritos, y mire lo que hizo él cuando oró. En el versículo 36 dice que él oró de esta manera: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
Demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. 20 segundos, 25 segundos. Incluso la oración es más corta que la que hacemos así a la apurada cuando nos vamos al trabajo, hermano. 20 segundos de oración para pedir que caiga fuego del cielo. Ahí había una convicción profunda, hermano. No es que simplemente Elías estaba especulando que podría ser. Él tenía una seguridad que sucedería eso ese día. Porque Dios respondería por fuego. Y cuando él hubo hecho esto, en el versículo 38 dice, en ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron, el Señor es Dios. Esto es lo que sucedió, hermanos. El avivamiento provocado no tan solo trajo una confirmación en la vida del profeta, sino que hizo que el pueblo se volviera a Dios. Se hizo que todas las personas que estaban adorando a Baal reconocieran, Él es Dios, Jehová es Dios, Él, el Señor es nuestro Dios. Y todo el pueblo adoró a Dios sirviéndolo de todo corazón. Y obviamente con el tiempo más adelante el pueblo volvió a torcer su inclinación porque su corazón era intentando siempre ir a la idolatría, pero en esa oportunidad el Señor transformó mediante la respuesta por fuego. Cayó fuego de tal intensidad que no tan solo consumió todo el sacrificio, sino que secó toda el agua que habían derramado todo alrededor. La gracia de Dios, hermanos, está manifiesta, aunque sean algo adverso a nuestra vida, el poder del Espíritu Santo puede secar todas esas aguas. La gracia de Dios puede hacer que se manifieste su poder y no necesitamos estar colgados orando 20 horas para decir, Señor, ahora recién me va a responder. Sí necesitamos orar, pero necesitamos orar con fe, creyendo que vamos a recibir lo que pedimos. Y cuando oramos con esa intensidad, puede caer fuego del cielo, hermano. Y ahí, bueno, es una historia del Antiguo Testamento, pastor. Y si usted lee con esta intensidad en la Biblia, más de 20 veces cayó fuego del cielo como respuesta de una oración. Ríase ahora. Más de 20 veces cayó fuego del cielo en respuesta de una oración en distintos episodios de la Escritura. Lo que pasa es que este es el más popular, el más conocido, pero cuando leemos la Biblia completa y con conciencia, nos damos cuenta que el poder de Dios está disponible cuando el pueblo clama y gime por una respuesta. Y no porque simplemente quiero ver cómo cae fuego, qué lindo cómo cae. No, tiene que haber un propósito de parte de Dios. No es un capricho que podemos decir, yo quiero, entonces que caiga. No, hermanos, tiene que haber un propósito como lo había aquí, que el pueblo vuelva su corazón a Dios, que el pueblo busque a Dios. Y el Señor, amado hermano, hizo que se restaure el altar, que era la conexión entre el hombre y Dios. En esos años se hacía por sacrificio, y si el altar estaba arruinado, nadie hacía sacrificios a Dios. Y se restauró ese lugar para que se restableciera esa conexión con Dios también. Porque a veces estamos lejos del propósito de adoración que Dios ha formado en nuestro corazón. No se recibe un avivamiento si no estamos restaurados primeros. Necesitamos restaurar nuestra vida en la presencia de Dios. Mire, esta es la saqué, se la quité a Mate, que le voy a meter ahí a la salamandra. Pero este pedazo de madera, de esta leña,
tiene el potencial de hacer fuego. Potencialmente no necesita nada, ya lo tiene adentro. Tendrá algún tipo de resina, tendrá algo que hace que el fuego se prenda y se expanda. Y este leño puede darnos una charla técnica para decir, bueno, miren, cuando se quema el oxígeno, el dióxido de carbono, nos podría dar una charla técnica de cómo se genera el humo, por qué vemos que es negro o blanco, lo que sea. Nos puede decir el proceso para que se transforme en carbón. Este leño nos podría dar lecciones importantes, hermano. Pero este leño nunca va a hacer fuego si no se mete a la salamandra. Si nosotros lo dejamos aquí, van a pasar años y años y él va a seguir ahí. De la única forma que con el propósito que es este leño y con la potencialidad que tiene, es que se acerque al fuego. Y resulta que cuando ese leño se meta al fuego, va a ser transformado. No vamos a sacar el leño de vuelta de ahí, hermano. Va a ser transformado. Va a ser transformar en calor, en fuego, en iluminación, en energía, porque bueno, la materia no se pierde, se transforma, según dicen por ahí. Y aunque no sea físicamente de la forma que está, pero fue transformado por la influencia del fuego. Y eso es exactamente lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No podemos conocer todo del avivamiento. Lo que pasó cuando armaron el templo de vuelta, cuando levantaron los muros, cómo vino un avivamiento por la lectura de la Biblia, cómo Dios le decía a Josué, no te separes de este libro a la mañana, a la tarde, a la noche, háblale a tus hijos, clávalo en los postes de tu casa. Y era un avivamiento que había en todo el pueblo, todo el mundo estaba interesado en la ley de Dios. Pero no podrían ellos vivir en avivamiento si no estaban cumpliendo la ley de Dios. No sirve solo conocer la palabra. No sirve solo levantar las manos y decir gloria a Dios. No sirve solamente estar en la iglesia. Hay que tener una conexión con el fuego del Espíritu Santo para que sean transformadas nuestras vidas. No seremos transformados por saber. Seremos transformados por estar expuestos al fuego de parte de Dios. Esa es la transformación que provoca un avivamiento en la vida de una persona. El elemento es el fuego. Y el fuego es purificador. No crea que a ese leño no le va a doler. Bueno, Matadito, toma, mételo no, dale. Hacen ahí la muestra práctica. Y al final, cuando nos vamos, ya ni va a existir ese leño. De esa forma va a ser transformado. El fuego es el elemento que transforma en este punto. Pero el fuego del Espíritu Santo es el que transforma nuestro corazón. Es el mismo fuego que vino el día de Pentecostés, el mismo fuego que vino para decirnos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Expongámonos entonces a ese fuego. Expongámonos al fuego del Espíritu Santo y digámosle, Señor, yo soy como ese leño, quiero ser transformado. Ah, pero no vamos a hacer lo mismo, hermano, eso se trata de la transformación. Ya no vamos a volver a ser los mismos. Se van a ir los malos pensamientos, se van a ir las malas intenciones, las malas proyecciones, se va a ir la desidia, se va a ir la pereza, la torpeza, el ego, se van a ir esas cosas. Se van a hacer quemadas con el fuego del Espíritu Santo y va a haber hambre en nuestro corazón de conocer a Dios. Va a haber hambre en nuestro corazón de aprender de su palabra. Va a haber hambre en nuestro corazón de adorar verdaderamente su nombre. Va a haber hambre en nuestro corazón de predicar la palabra a aquellos que viven lejos sin fe y sin esperanza. Vivir en un avivamiento es el propósito de Dios para la iglesia del tiempo del fin. Es nuestro propósito. Que vivamos en avivamiento. Y que ya no ocupe lugar los pensamientos banales que tal vez dicen, no, porque el hermano no me saludó, porque me miró raro, ¿no? Sacar todas esas cosas, hermanos, que nos separan del verdadero propósito por el cual estamos aquí, que es ser llenos de su presencia,
que es ser lleno de su gracia, de aprender de su palabra y no tan solo nosotros recibirlo, sino compartirlo con aquel que no tiene la posibilidad de aprenderlo. Que el Señor nos llene de su gracia, mis hermanos. Y aunque sepamos exactamente todo, nunca seremos transformados si no nos exponemos al fuego. Y posiblemente nos duela. Me imagino que al leño le va a doler. Ahora ya le está doliendo, ya lo tiraron ahí. Ya el tipo está flameando ahí. Se juntó con otro que tiene fuego y empezó a arder. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Cuando nos empezamos a reunir con este sentido, el fuego comienza a cobrar fuerza. Y comienza a llenarlo todo, a inundarlo todo. Y aún hasta el último rinconcito de ese leño se va a ser transformado por la acción poderosa del fuego. Que Dios nos bendiga. Y que nosotros tengamos en nuestro corazón, así como Saulo y como Elías, este deseo. Señor, transformame, por favor. Transformame, Señor. No quiero seguir como estoy. Y no porque seamos malos por decir, sino porque sí necesitamos ser la imagen de Dios sobre la faz de la tierra. Sí necesitamos que la gente cuando nos vea, vea a Jesús actuando, conversando, respondiendo, viviendo. Es de la única manera que el mundo crea que Jesús es el Señor. Póngase de pie, por favor. Te damos muchas gracias, Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque eres bueno. Quémanos, Señor. Dispuestos estamos, Señor, como ese leño. Tenemos todo el potencial para hacerlo, Señor. Y por eso clamamos delante de ti. Quémanos, Señor. Con tu Espíritu Santo, Señor, quema nuestro corazón, nuestra mente. Para la gloria de tu nombre, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Que tu gracia, Padre mío, se establezca en cada uno de nosotros, Señor. Para que seamos un reflejo de tu imagen sobre la tierra. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, porque necesitamos cada día más de ti. Que tu gracia sea sobre todos nosotros, Señor. Y que el poder de tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Transforme nuestra mente, nuestra alma. Y seamos, Señor amado, todos la clase de iglesia que tú deseas que seamos. Te damos a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. Y lo hacemos por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.